Mis binarios favoritos, me da mucha alegría verlos de nuevo por aquí, progresando y avanzando con SQL Server, este curso que es totalmente desde cero. Y si tú eres nuevo por aquí, pues ¿qué esperas para suscribirte y no te pierdas nada de lo que estoy subiendo? Así que hoy toca aprender el comando del select, el poderosísimo select que es muy usado aquí en Management Studio y simplemente sirve para recolectar información. Así que sin más, vamos a nuestro poderosísimo Management Studio, que yo lo amo. Le vamos a dar New Query, y la sesión pasada yo les mostré cómo podíamos hacer un select de manera gráfica y no es tan complicado, solo es clic derecho y select. Listo, así podemos decir que estamos seleccionando este campo, from, que indica vas a obtenerlo de la tabla. En este caso products, que pertenece a la base de datos mundo binario. Ok, esta es la manera gráfica, pero la manera de comandos pues prácticamente es algo muy similar. Select, le voy a poner asterisco. El asterisco aquí significa que voy a seleccionar todos los campos de esa tabla. Por ejemplo, de mi tabla orders yo tengo 4 campos. Al colocar asterisco indico que quiero seleccionar todos. From, y aquí voy a arrastrar orders, recuerden punto y coma para terminar, y le voy a dar execute o F5 en su teclado, que es la misma acción de ejecutar. Y aquí fíjense que me seleccionó todos los registros. En este caso voy a hacer lo mismo, pero ahora para las otras tablas. Las otras tablas son Order Details, Products y Measures. Si yo le doy F5, pues aquí podemos ver simplemente todo lo que contiene mis orders, mis Order Details, mis productos y Measures. ¿Ok? Ahorita no tiene tanto sentido aquí que veamos tanto número, pero recuerden que como es SQL Server, es una base de datos relacional, es por eso que aquí ponemos llaves primarias. Por ejemplo, de mi orden de compra 1, yo me voy a ir a mi orden de compra 1 aquí, que son de estos 4 artículos, y aquí en Product ID me dice, ok, estás llevando el producto 1, 3, 4 y 5. Si me voy a mi tabla productos, pues el 1 viene siendo este producto y así sucesivamente. Ahorita vamos a ir tomándole más sentido a esto. Y bueno, así es como hacemos un select. Pero también dentro de esta sentencia del select podemos ocupar el where. El where lo que va a hacer es seleccionar, en este caso, registros que cumplan ciertos parámetros o ciertas condiciones. Así es. Entonces vamos a colocar aquí, después de from, recuerden, el select es seleccionar todo de la tabla orders. En este caso no especifiqué la base de datos porque aquí ya está seleccionada. Digo, no pasa nada, podemos aquí colocar mundo binario, que es el nombre de nuestra base de datos, y punto, ¿vale? Digo, como double check, pero con que esté seleccionado aquí en este combo, en nuestra base de datos, es suficiente. Y entonces les comentaba del poderosísimo where, que son las condiciones. En este caso, si yo quiero seleccionar únicamente mi orden de compra 1, voy a decirle, regularmente cuando ocupamos un where, yo siempre recomiendo hacerlo por el primary key. El primary key de esta tabla es order ID. Entonces aquí fíjense, ya nos lo detectó. ¿Y cuál es mi order ID en este caso? 1. Ahorita me está mostrando 2 registros. Fíjense qué pasa aquí. Y ya ahora solo me dice, ok, te regreso el resultado, pero solo de la orden de compra número 1. Listo, lo podemos hacer de esta manera. O también lo podemos hacer por este otro campo, fíjense. Order number. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, la 1002, que es la otra orden de compra, ¿no? Pasa lo mismo, seleccionó solo la orden de compra 2. Pero lo recomendable es siempre hacer nuestros where con base a nuestro primary key. O de acuerdo a sus especificaciones y lo que ustedes requieran. Ok, ahora en esta tabla, que es el detalle, yo
solo quiero que me muestre el detalle, pero de mi orden de compra número 1, no de mi orden de compra número 2. Así es. Entonces, como ya aprendimos a usar el where, aquí vamos a filtrar. Igual podemos copiar este dato, porque recuerden que aquí tenemos el mismo nombre de nuestro campo. Le vamos a dar F5 y miren, aquí ya tengo mi encabezado y aquí ya tengo mi detalle, es decir, esta orden de compra que se compró en esta fecha solo lleva 4 artículos. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué viene? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo solo quiero seleccionar el producto, por ejemplo, el 3, que en este caso es la goma bicolor? Entonces aquí le vamos a colocar where product ID 3 para conocer cuál es ese producto. Y fíjense, goma bicolor azul. ¿Lo ven? Muy sencillo. Bueno, ahora yo les voy a mostrar, voy a volver a hacer un select aquí, asterisco from, a mi order details, ¿ok? Sin where. Ahorita lo voy a dejar así. Entonces, cuando le doy ejecutar, me vuelve a mostrar todo el universo porque no le estoy diciendo sobre qué condiciones me va a ir a traer. Entonces, solo va y me regresa todo el contenido que tiene esta tabla. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo solo quiero seleccionar algunos campos en específico? Pues entonces, aquí en mis columnas, si yo por ejemplo solo deseo que me muestre el order detail, en este caso el order detail number, pues nada más selecciono el campo y separado por comas voy a darle qué otro campo deseo mostrar. Por ejemplo, el quantity. Y quiero mostrar también el price. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí me está mostrando todos estos campos porque le di el asterisco. Pero al solo seleccionar estos 3 campos o al indicarle, hey, solo quiero 3 campos de order details, que son estos, pues fíjense qué es lo que pasa. Solo me selecciona esos 3 campos. Y aquí algo bien interesante, digo, ahorita es de una forma muy básica el where, porque conforme vayamos avanzando vamos a ponerle complejidad al where y a los union, que son cosas más avanzadas. Fíjense aquí, si yo quiero obtener de todo mi universo de order details cuáles son, no sé, el precio mayor a 25 pesos, pues sencillo, ¿cuál es mi campo? ¿Cuál es el nombre de mi campo? En este caso, order detail price. Y voy a ocupar aquí un operador, ahorita de manera muy sencilla, no se preocupen si ahorita no lo entienden, solo estoy ejemplificando porque más adelante les voy a ir detallando más temas. Entonces vamos a poner el operador matemático mayor o igual a 25. Ok, por ejemplo, este artículo es mayor o igual a 25 en order detail price. Sí, ¿verdad? Entonces debe mostrar esto. Este no debería mostrarlo. Este sí, porque sí es igual a 25 o mayor. También es mayor. Entonces todo esto que tienen de 10 no debería mostrármelo. En total solo me debería mostrar 4 registros, que es este, 2, 3 y 4. Muy bien, pues vamos a cerciorarnos, ejecutamos y miren, fíjense que ya solo me muestra productos que cuesten mayor o igual a 25 pesos. Si yo cambio el símbolo, que sean ahora los artículos menor o igual a 25, me debería mostrar 3. Así es, el de 25 pesos y pues 10 pesos obviamente es menor a 25, ¿verdad? Todo depende de cómo juguemos. Por ejemplo, ahí que sea menor a 25, este lo debería descartar porque obviamente 25 debe ser menor. Entonces aquí ya me muestra los 2 artículos. Vamos, no se compliquen, ahorita no se preocupen tanto. El where es un video que también voy a subir para que ustedes comprendan mejor. Ahora, regresando, voy a comentar esto. Regresando a esto, que yo solo quiero ver solo mis órdenes, mi orden de compra 1 y sus productos, pero les digo que estos números al usuario o a otras personas que no conocen tanto de base de datos no le hace tanto sentido. Entonces, ¿cómo puedo mostrar de manera detallada, cuándo se compró, qué productos y qué unidad de medida? Pues para eso vamos a ocupar una instrucción que se llama inner.
¿vale? Ahorita de manera muy básica. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, de orders, ¿qué solo me interesa? Ah, bueno, el número de orden de compra y cuándo se compró. Entonces, listo, vamos a ir a select y aquí yo recomiendo poner primero el asterisco y luego from, y aquí vamos a copiar de dónde vamos a obtener esa información. ¿Por qué le puse el asterisco aquí y el from sin seleccionar ningún campo? Porque ya teniendo esto SQL, para él es más fácil y ya me va a poder recomendar qué campos contiene orders. Entonces, por ejemplo, voy a colocar order, fíjense, ya ahí me va recomendando qué campos tienen. En este caso me interesa order number y me interesa order date, que es los campos order date, perdón, aquí está. Y donde aquí me está faltando el punto y coma, es como finalizado, entonces por eso el where me estaba marcando error. Where order id sea igual a 1, punto y coma. Ahora sí me selecciona solo ese dato. Ok, ahora lo que voy a hacer es unirla contra el order details. ¿Cómo voy a unirlo? Le voy a decir, hey, te vas a unir, entonces voy a ocupar inner join. El inner join, es decir, solo me va a mostrar registros que realmente existan y hagan el match, ¿vale? Inner join, left join y right join y todos los join es en una clase más avanzada, pero no quería dejar de mostrarles el inner join, que es algo muy básico. Ahora, ¿cuál es mi tabla? En este caso, orders details, ¿vale? Y aquí yo necesito, voy a darle un poquito de formato a esto. Aquí yo necesito decirle cómo se van a unir esos campos. Entonces, con un on le voy a decir, hey, pues tu unión va a ser, en este caso voy a ocupar unos alias. Para poner alias en SQL Server, le vamos a poner as, y a este le voy a poner o de orders, as, y a esta od de order details, ¿vale? Entonces aquí ya nada más especifico que va a ir a tomarlo de o, en este caso hago el uso de orders y de mi alias, porque si no se va a empezar a confundir. Como tengo campos con nombres muy similares, me va a mostrar, hey, este campo es ambiguo, ¿sale? Entonces aquí yo pongo o, fíjense, es mi alias. Al poner el punto ya me identifica todos los campos de orders. Entonces orders id, que es mi campo con el cual voy a relacionar el detalle, orders id, le voy a dar donde sea igual a od.order id, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí voy a darle coma, y fíjense que si yo hago od, que en este caso od es order details, y le doy punto asterisco, me va a ir a traer estos dos campos de orders y todos los campos de order details. Fíjense qué es lo que está pasando. Y aquí están mis dos campos de orders y todos mis campos de order details. En este caso de order details yo solo requiero ahora detail-number, fíjense, punto order detail number, coma, requiero también, esto no, porque no sé realmente qué significa 1, 3, 4 y 5, entonces ahorita vamos a ver cómo lo solucionamos. Order detail, bueno, pongo el alias od, punto, y ahora me interesa mostrar order quantity. Y por último, el order price. od, punto, y el price. Listo. F5. Y ya, miren, bueno, aquí nada más voy a seleccionar, solo quiero el result set de esto. Entonces ya voy a decir, bueno, tu orden de compra 1001, que se elaboró en esta fecha, tiene 4 artículos que todos te solicitaron 10 cantidades con diferentes precios, pero no sabemos qué productos llevan. Entonces vamos a hacer otro inner, así es, pero ahora con productos. Entonces manejamos lo mismo, inner join,
Y aquí en este inner joint vamos a ir por los productos, así es. Si lo adivinaste estuvo muy bien, o lo dedujiste, que es lo que pienso que hiciste. Entonces, como es productos, vamos a ponerle una P como alias. Recuerden siempre que uso un as, es como ponerle un sobrenombre. Por ejemplo, yo me llamo Axel y quiero que me llamen A. ¿Para qué? Para que sea una manera más corta de llamarme, ¿no? O Ax. En este caso voy a ocupar el on, que es lo que vamos a unir, ¿verdad? Que es como un tipo where. Y aquí vamos a ocupar, ok, od, porque recuerden que od es el que contiene el product ID. ¿Ya vieron? Entonces od.product ID, ahí ya me lo reconoce. P. Y aquí es product code, ¿verdad? Que es mi product ID, perdón. Ahí está. Fíjense que ahora tiene mucho sentido que se llamen igual porque nos ayuda mucho visualmente, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Si no me marca algún error. F5, no me marcó ningún error, pero tampoco me está devolviendo el dato que yo requiero, que en este caso requiero la descripción del producto. Product description. ¿Por qué? Porque yo no lo he agregado aquí. Entonces, pues nada más le digo, ok, viene de P, que es de products, y vas a ir a recolectar o a recuperar el dato product description. No se me olvide la coma. Ejecuto y ahora sí, miren, la orden de compra 1001 lleva 4 productos que son estos. Ahora me está faltando más. Me está faltando una unidad de medida que viene de measures, ¿verdad? Entonces voy a unirlo por el primary key y el foreign key. Muy bien, entonces inner join DBO, porque es una tabla, perdón, y aquí es measures. Pongo mi alias y voy a ponerle M de measures. On, entonces aquí OD, porque en OD, que es mi order details, tengo mi measure, ¿verdad? Punto, y aquí tengo measure ID. Cuando le pongo M, pues lo uno por el mismo campo, measure ID. Muy bien, no pasa nada si no ponen los corchetes, pero yo por uso personal me gusta mucho y estéticamente se ve mejor, entonces por eso siempre le dejo los corchetes. Muy bien, si yo ejecuto la consulta, igual no me marca error. Fíjense que si yo les quito los corchetes, como les digo, no pasa nada. Pero visualmente y estéticamente me encanta cómo se ven los corchetes. Entonces ahora voy a recuperar mi unidad de medida, que será aquí. Recuerden, mi alias es M. Voy a darle formato aquí. Para recuperar mis datos le voy a dar estos espacios, ¿verdad? Y ya va teniendo más forma mi consulta. Perdón, ahí está. Y al agregar otro, que es la de measures, punto, y measure description. Entonces yo cuando ya ejecuto, voy a comentar esto, cuando ya ejecuto mi consulta final, fíjense, ya se ve más estructurado, ¿verdad? Eso es a lo que yo le llamo, o a lo que nosotros le llamamos en base de datos, una base de datos relacional. Este query ya tiene, en este caso, la orden de compra 1, que tiene 4 artículos con estos productos, estas cantidades, estos precios y este measure description. En este caso son piezas, 10 piezas de 40 pesos. Más adelante vamos a hacer operaciones matemáticas para calcular cuánto es lo que daría como resultado 10 cantidades o 10 libretas profesionales de 40 pesos. Muy bien. Y fíjense aquí la magia, esa es la orden de compra 1, pero si yo selecciono la orden de compra número 2, cambian los datos, ¿verdad? Pues muy sencillo. No se preocupen, si tienen dudas, díganmelo, yo les puedo ir comentando ahí en este video, les puedo ir dejando material en la duda que tengan, les puedo proporcionar algunos libros en PDF, algunas ligas, algunos recursos y para que vayan practicando un poquito más. Si tienen dudas, pues ya saben, en los comentarios. Pues creo que eso es todo.
fue mucha información, pero el select es una instrucción que es muy poderosa, muy usada para estar obteniendo y recolectando información. Así que, pues si te gustó este video y si te sirvió, regálame un like y nos vemos en el siguiente video tutorial. Cuídense mucho, los quiero.